Que el Señor ya había puesto desde hace algunos días en mi corazón. Hace 8 días pudimos considerar algo y pienso que esto de hoy es complementario. Con la ayuda del Señor toda la palabra se complementa y era algo que el Señor me había puesto ya desde este último viaje, como algunas porciones, un encargo del Señor para compartirlas aquí con los hermanos. He tenido esa carga y entonces quisiera que me acompañaran, amados hermanos, primeramente al Evangelio de San Juan. Vamos a leer unos 3 pasajes, que eso nos ayude como introducción para luego, con la ayuda del Señor, poder desarrollar algunas cosas que el propio Espíritu del Señor ha ido poniendo y enfatizando como una necesidad de la iglesia, que la iglesia, como iglesia, tengamos siempre en cuenta delante del Señor. Entonces vamos allá al Evangelio de San Juan primeramente, con la ayuda del Señor. Ahí en San Juan capítulo 14. San Juan 14, en el versículo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino. Leamos de nuevo esa frase inicial de ese versículo. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino. Amén. Quisiera que me acompañaran también a la epístola a los Hebreos. En el capítulo 10. Y quisiera leer la primera frase del versículo 20, pero es necesario leer el 19, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y la frase que viene es el énfasis en esta ocasión: por el camino nuevo y vivo. Entonces esa sería la frase: el camino nuevo y vivo. Amén, amados. Quisiera que me acompañaran también allí en el Sermón del Monte, en Mateo. Semana pasada consideramos alguna porción al inicio del Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, y quisiera que consideráramos una porción antes de terminar este Sermón del Monte tan precioso. Ahí en el capítulo 7 de Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y esta es la frase énfasis acá, y angosto el camino. Angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También quisiera que me acompañaran al libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí ya casi hacia el final de Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tratado de Lucas, porque el Evangelio de Lucas es el primer tratado de Lucas, que Lucas investigó todas las cosas diligentemente acerca del Señor Jesús, primero en su ministerio terrenal, pero ya luego en su ascensión, y después de su ascensión y derramamiento del Espíritu Santo, y inicio de la iglesia y de la obra del Señor en la tierra, es el segundo tratado de Lucas, que él le escribió a Teófilo. Y ciertamente Teófilo era un personaje, un conocido, un amigo de Lucas, un discípulo del Señor. Pero también sirva ese nombre de Teófilo para cada uno de nosotros. Teófilo significa aquel que ama a Dios. Y estamos aquí porque el Señor nos amó primero y le amamos a Él. Entonces, precioso que el Señor usa inclusive los nombres, ¿no?, para hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, dice:
en el versículo 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Amén. Padre, gracias te damos nuevamente en esta hora por tu preciosa palabra, Señor. Porque como nos recordabas hace unos minutos en la lectura que hizo nuestro hermano, tú dijiste, Señor, que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. La carne para nada aprovecha, por eso te rogamos que nos libre de todo lo nuestro, Señor. De todo lo que provenga del hombre natural, Señor. Que tú crucificaste al viejo hombre en la cruz del Calvario, Señor. Y nos consideramos contigo, juntamente contigo, crucificados y sepultados, Señor. Pero también nos consideramos juntamente contigo resucitados, Señor. Y nos presentamos delante de ti, oh Padre, como vivos de entre los muertos, Señor. Nos presentamos en Cristo Jesús, confiando que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo, Señor. Que fue el que inspiró tu santa palabra, Señor, para poder leerla delante de ti, Señor. Para que tu gracia y tu Espíritu, Señor, sea marcándola en nuestros corazones, Señor. Que tú seas operando y avanzando por el ministerio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, en esta hora, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús. Amados, en estos preciosos pasajes hay muchos más, pero para sintetizar un poco en esta ocasión, donde nos habla de la palabra el camino. Entonces, muchas veces las Escrituras nos hablan del camino. Y primeramente tenemos que ir al centro de todas las cosas de Dios el Padre, que es el camino que el Padre ha trazado para nosotros, que es su propio Hijo. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Es decir, que no hay otro camino. El único camino es el propio Señor Jesús. Porque ustedes recuerdan que el Señor en el Antiguo Testamento, Yahvé, Jehová, el yo soy, decía, yo soy el primero y el último, el primero y el postrero. Y esas mismas palabras las dice el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios, es Yahvé, Hijo, amén. Es el Dios unigénito. Él es Yahvé juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es Dios. Y Él dijo entonces, yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el primero y el último. Amén. Entonces el Señor Jesús es el inicio y es la conclusión. El Padre todo lo inicia por medio de su Hijo. Y todo lo va a concluir en Cristo Jesús. La conclusión de todo es que el Hijo tenga la preeminencia sobre todas las cosas. Él ya las tiene, pero ya de una manera desarrollada, de una manera administrada, lo que el Padre ha conseguido en Cristo y por su Espíritu lo está administrando a la Iglesia. Y a través de la Iglesia también a las naciones ahora, y ahora en su venida y en su reino, para que Cristo Jesús sea cabeza. Él sea encabezando todas las cosas. El propósito eterno de Dios, el misterio de su voluntad, es que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo eterno de Dios que se hizo hombre, sea encabezando todas las cosas. El Padre está poniendo todas las cosas bajo una cabeza, que es Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir la palabra reunir, ¿no? Reunir, volver. Reunir es algo que estaba disperso, volver a juntarlo. Entonces, por causa de la caída, las cosas fueron dispersas, le dieron la espalda a Dios. Y esa rebelión comenzó con Satanás, ¿sí? Y él sedujo a la tercera parte de los ángeles en esas contrataciones. Como lo hemos recordado en algunas ocasiones, esa palabra contrataciones es la palabra hebrea rekulá, que viene de la raíz rekil, que quiere decir ir de acá, de un lugar para otro, sembrando descontento en contra de la autoridad de Dios, es decir, chismoseando, calumniando, porque diablo significa calumniador o acusador, ¿sí? Él es el acusador. Y esas acusaciones Él las hace con calumnias, porque Él acusó a Dios y Dios es 3 veces santo. Dios no tiene ninguna falta, no hay ninguna falta en Dios. Pero Satanás siempre quiere acusar a Dios y también acusar a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios, que ya estamos lavados con la sangre del Señor y que queremos permanecer y permanecemos bajo la sangre del Señor Jesús, bajo la justicia del Señor. De Satanás quiere decir el enemigo, el oponente, ¿sí? Satanás es el oponente, el enemigo, eso es lo que quiere decir. Y por eso el Señor Jesús no le dijo a Satanás, a Pedro, cuando reprendió a Pedro, no le dijo, apártate de mí, diablo, sino Satanás, porque ahí Satanás estaba acusando
aún la buena voluntad, la buena intención de Pedro para oponerse a la voluntad del Señor Jesús, que era ir a Jerusalén a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Se estaba poniendo nada más y nada menos que a la obra central del Cordero de Dios, que era ir a expiar nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Sí? Entonces en ese momento Pedro no estaba calumniando, sino que se estaba oponiendo y no se daba cuenta que detrás de esa buena voluntad, de esa naturalidad de Pedro, estaba Satanás operando. ¿Sí? Entonces Satanás es el enemigo y diablo, que es el otro nombre de Lucero, entonces es el acusador, ¿sí? Pero es una acusación usando calumnia. Entonces nosotros en la caminata, en el camino, en ese peregrinaje que tenemos, debemos conocer muy bien cómo son las operaciones del maligno y cómo es que el Señor nos libra de esas operaciones de Satanás. Y la base para todas las cosas es el propio Hijo de Dios. Amén. Para que nosotros seamos eficaces colaboradores de Dios en su propósito eterno, debemos conocer cada vez un poco más la naturaleza del Señor y la manera de operar el Señor. Amén. Para que no seamos engañados por nosotros mismos, ni por Satanás. Amén. Ni por el diablo, por el enemigo. Para que podamos discernir las cosas a la luz de Dios y qué es lo que el Señor está haciendo en su pueblo. Amén. Entonces, primeramente vemos que el Señor Jesús dice ahí en el capítulo 14, yo soy el camino. Así como el Señor Jesús es el alfa y es la omega. Él es el primero y el último y el que tiene la preeminencia. Amén. Entonces nunca debemos perder nuestra mirada del foco central que es el Señor Jesús. El diablo siempre opera como un oponente para quitar nuestra mirada, para desenfocarnos de la persona del Hijo de Dios, al cual el Padre puso en el centro de todas las cosas y el cual es la vida. Amén. Él es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, aunque tenga muchas otras cosas, amado hermano, puede tener organizaciones, instituciones y cosas, pero si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y cualquier cosa que sutilmente nos empiece a desplazar al Hijo de Dios, la gloria de Cristo en el centro de nuestros corazones, ahí está Satanás operando y nuestra naturaleza humana operando, ¿sí? Siendo aplaudida, siendo golpeada en la espalda por el enemigo, ¿sí? Pero entonces el Señor siempre nos vuelve al centro de todas las cosas. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el propio Señor Jesús entonces en su muerte en la cruz, en su resurrección de entre los muertos, su ascensión y derramamiento del Espíritu Santo, ahora Él ha abierto un camino nuevo y vivo. Ese fue el segundo versículo que mencionamos. Y mira estas palabras que son muy significativas, amados hermanos. Este camino que el Señor Jesús nos abrió tiene dos cualidades, según este pasaje de Hebreos. Este camino es nuevo y es vivo. Entonces, nosotros cuando leemos la epístola a los Hebreos debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo está usando la vía de contraste para resaltar lo propio del Señor, lo propio del nuevo pacto. Y lo nuevo está en contraste con lo viejo, ¿sí? Y dice que en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron. Lo viejo era Moisés, era el antiguo pacto, era el ministerio de condenación, ¿sí? Y ese ministerio de condenación nos llevaba entonces a la muerte, ¿cierto? Condenación y muerte, pero el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas, reconciliando al mundo con Cristo. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, así dice Pablo en Corinto. Amén. En una de las epístolas a los Corintios. Entonces, nuevo porque es lo nuevo. El Señor Jesús ha hecho todas las cosas nuevas y la evidencia, el sello del Espíritu Santo es que nos transmite lo nuevo. Amén. Lo que Cristo conquistó, lo que Cristo trajo después de la cruz. Hay un antes de la cruz y aún después de la cruz. Amén. Un antes es todo lo viejo, el hombre natural en su propia naturaleza, en su propia aún justicia religiosa, en su maldad, en su pecado, y ahora está lo nuevo en Cristo Jesús, que es la justicia propia del Hijo y lo nuevo que es lo que el Espíritu nos transmite como vida. Amén. Para dar vida a los muertos. Entonces, la iglesia debe sostenerse en la base, en el fundamento, en la roca, que es Cristo, quien es el camino,
Y en el nuevo pacto, que es nuevo, el nuevo camino, es un camino, el Señor ha abierto, ha roto el velo, y hay un camino, que es el propio Señor Jesús, y por su Espíritu es nuevo. Amén. En contraste con lo viejo, y es vivo en contraste con la muerte, porque el otro ministerio era el de condenación. Amén. Y el de muerte, pero el de ahora es el de justificación y el de vivificación por medio del Espíritu Santo. Amén. Ya no es un ministerio muerto escrito en tablas de piedra que nos condenaba y nos mataba, sino ahora es escrito por el Espíritu Santo en nuestros corazones, escribiendo a Cristo en nosotros. Amén. Escribiendo la vida y el vivir de nuestros corazones para que podamos andar según sus estatutos. Él nos dio un nuevo corazón. La semana pasada leíamos ahí como uno de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero el corazón puede ser limpio solamente por el nuevo corazón que hemos recibido en el nuevo pacto. Amén. El Señor dijo que Él nos quitaría ese corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Amén. Amén. Nos daría un espíritu nuevo, o sea, vivificaría nuestro espíritu, el cual estaba sin Dios, pero ahora es vivificado por el Espíritu Santo de Dios y pondría su espíritu dentro de nosotros. Y al poner su espíritu dentro de nosotros, es que ahora nuestro espíritu ha revivido. Amén. Por eso el Señor habla de la vivificación. Amén. Pero esa vivificación de nuestros espíritus va pasando a nuestra alma. Amén. Y de nuestra alma a nuestros cuerpos mortales. Va siendo vivificado. Amén. Aún en este tiempo, los poderes del siglo venidero van siendo manifestados por medio de la vivificación del Espíritu Santo. Amén, amados. Y hay que creer, hay que tener fe. Amén. No podemos pensar que estas obras preciosas eran para el tiempo de los apóstoles. No, Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y debemos seguir creyendo y confiando. Amén. Para no dejarnos arrastrar por pensamientos aún teológicos, pero no bíblicos. Amén. No de Dios, no de Cristo, no del Espíritu, no de la palabra. Amén. Porque el Señor es la vida y sus palabras son espíritu y son vida. Algunas cosas, aunque a veces parecen muy rigurosas, pero no son de Dios. No son de Dios, amado. Amén. Entonces la carne tiene sus extremos. Es muy laxa, ¿verdad? Muy laxa y le gusta echarse una canita al aire. O a veces pone una marcadura y se piensa que eso es un avivamiento. El avivamiento es Cristo fluyendo. Amén. Hermanos, ¿cuánto tiempo gastaba el pueblo del Señor en las fiestas de Israel sin ver a Cristo detrás de las fiestas de Israel? Y en la fiesta de los tabernáculos, cuando ya ellos habían agotado todas sus fuerzas en esa fiesta y su alma había sido agitada y pensaba que estaban contentos, ya el Señor Jesús entonces se puso en pie y habló en voz alta. Dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Esa es la respuesta, hermanos. Venir a Él, a la propia persona en espíritu. Amén. El que crea en mí, como dice la Escritura. Debe ser como dice la Escritura, pero la Escritura nos debe conducir a Él para que entonces tengamos vida en su nombre. Entonces dice el Señor, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior. Aleluya. Desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Así como es la palabra eclesía, que viene de la palabra kaleo. Kaleo es llamar. Kaleo. Y es de adentro para afuera. Saliendo, salir. ¿Cierto? Entonces nosotros hemos salido, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Hemos salido fuera y ahora somos la asamblea del Señor. Amén. No porque seamos una denominación, no es el nombre lo que nos hace, sino es la realidad espiritual lo que nos hace, es Cristo el que nos hace. Amén. Por el nuevo nacimiento. Sino que hemos salido y ahora somos la asamblea del Señor reunidos alrededor del Señor. Amén. Ese eclesía llamado fuera. Ya el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Amén. Por medio del perdón de pecados, la redención que es por su sangre preciosa y por su Espíritu y su ascensión, nos ha ascendido y sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, sobre todo dominio, principado y autoridad. Amén. Como cuerpo de Cristo que somos. Esa es una realidad en el Espíritu. Y eso lo menciono muy a propósito porque vamos a leer algunas batallas. Unas batallas que es la constante, ese mismo método pintado de muchas maneras que Satanás usa, y la respuesta del Señor también es conclusiva, que es su obra preciosa consumada a favor nuestro. Amén.
No hay estrategia, no hay método. Es Cristo Jesús. Cristo es el método, por decirlo entre comillas, el Señor me perdone por reducirlo tanto, del Padre. Amén. Y su evangelio, su palabra, vivificada por su Espíritu. Amén, amados. Entonces el Señor Jesús es el camino, Él es el fundamento. Y en su base, en la base de su persona, ahora su obra, por medio de el velo ha sido roto. Aleluya. Amén. Y el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo en contraste con lo viejo y lo muerto. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que procede del hombre natural es muerto. Amén. Por eso Hebreos habla de las obras muertas. Ahí no está hablando del pecado, sino de obras muertas, obras hechas según la justicia propia. Amén. Según Moisés y según el hombre natural. Entonces el Señor nos limpia para que entonces sirvamos al Dios vivo y verdadero, porque la conciencia no la podemos calmar con pañitos de agua tibia de obra de justicia propia, sino con la sangre del Señor Jesús. No podemos responder delante de Dios sino por la sangre de Cristo. No podemos responder a Satanás, como vamos a leer ahora, sino por la sangre del Señor Jesús, por la victoria de Cristo, porque el Señor Jesús avergonzó a todo principado de autoridad en la cruz del Calvario. Amén. Y toda acta de decreto la clavó en la cruz del Calvario. Y tampoco podemos responder a nuestras conciencias sino por la sangre del Señor, que el Señor limpia nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, para Señor, trasladarnos a lo vivo, al Espíritu, y sirvamos al único Dios verdadero. Amén. Por medio de la fe, amados. Amén. Por medio de la fe en Él, que nos vivifica. Amén. Entonces, el Padre nos ha puesto en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra religión, no que seamos religiosos. Pero mucha gente usa religiones y quiere hacer cosas de justicia propia, irse a los montes. Pero la palabra religión es una palabra latina que viene de la palabra re. Re quiere decir fuerte, volver a hacer algo fuerte, algo que estaba suelto, fuerte. ¿Sí? Ligio, de ligar, ligare, legare, ligare, de ligar, de unir, de volver a unir. Y gión es como la acción o el efecto, es decir, que es la acción y el efecto de volver a unirnos fuertemente con Dios. Amén. No que estemos hablando de religión, aunque Santiago habla de la verdadera religión, ¿no? Que se crea religioso, esto y aquello, pero para llevarnos que solamente podemos ir al Padre por medio del camino que es Jesucristo. Él es el que nos ha ligado, Él ha venido para llevarnos al Padre. Amén. El hombre trata de llegar a Dios por sus propios medios, trata de satisfacer las cosas aún religiosas por sus propios medios, trata de limpiar su conciencia por sus propias, pero hermano, vamos a estar dando tumbos y tumbos, vamos de tumbo en tumbo, si el Señor no nos abre nuestros ojos y vemos que solamente la realidad espiritual en Cristo nos puede conectar con el Padre por su Espíritu, por medio de la fe en su gracia, amados. Amén. La conexión con el Padre es Cristo. Ahí nos religamos. Amén. Amén. Estamos unidos. Ese efecto, esa acción de estar por medio de la fe. Amén. Entonces, ahí el Señor nos va esclareciendo poco a poco las cosas, porque hay un uso legítimo de las palabras que Satanás se las ha robado. Amén. O sea, que hay que hacer un léxico bíblico, que ya está en la Biblia. Amén. Porque el léxico se lo ha robado a un Satanás. Muchas cosas. Amén. Pero todas las cosas deben ser vueltas para ser encabezadas en Cristo Jesús. Aún nuestro vocabulario. Amén. Cuando nuestro corazón es renovado, vamos entendiendo entonces el significado espiritual de cada cosa. No nosotros en una cosa extraña, dándole una obsesión mental, buscando significados de palabras, no, sino el Espíritu mismo operando en nuestro corazón. Amén. Porque hay gente que se pone con obsesiones, ¿no? Como en el taoísmo, entonces le buscan parecidos a las palabras y parece un manicomio, ¿sabes? El Señor nos ha librado a muchos de ahí, pero es la realidad espiritual de Cristo en nosotros. Amén. Entonces ese camino sufre batallas. Amén. Y nosotros entonces debemos aprender a mirar y seguir al Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Y el Señor habla del camino angosto. Porque en base al Señor y a su obra preciosa de gracia, hay un camino angosto que conduce a la vida. ¿Sí? Hay uno espacioso que lleva a la muerte, que ofrece el mundo y Satanás. Pero hay uno angosto, una puerta estrecha y un camino angosto que conduce a la vida. Amén.
Ya en el sentido de que ya la vida que es Cristo se va formando en nuestra persona, en nuestra alma, que nuestra persona es nuestra alma, ¿verdad? El Señor se va formando en nosotros, ¿sí? Y por eso Satanás persigue esta realidad. Persigue a la iglesia, y aun Pablo antes de ser creyente, de ser un hijo de Dios, aunque era celoso de la ley, era irreprensible según la ley, era más adelantado que sus contemporáneos y todo este tema. Pero hermanos, perseguía este camino. A la iglesia en ese tiempo se le llamaba el camino. Aleluya. ¿Por qué? Porque hablaba del camino que era Cristo, que había un camino nuevo y vivo, no por medio de muchos sacrificios judaicos o muchos sacrificios paganos según Roma y politeísmos o cosas, no, ninguno de los dos extremos, sino que el camino es Jesucristo y que Él ya abrió el velo, rompió el velo, amén. Y hay un acceso nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo. Entonces Satanás por eso se opone de muchas maneras. Y hay que aprender con ayuda del Señor, pedir al Señor que nos enseñe a discernir las cosas según Él, amado. Amén. Entonces, porque al pueblo del Señor se le empezó a llamar cristiano ya en Antioquía de Siria. Amén. Ahí se le empezó a llamar al pueblo del Señor cristiano, los que creían en Él por primera vez, ¿verdad, Marlencita? Ahí por primera vez se le empezó a llamar cristianos a los que habían creído en el Señor Jesús, amén. Pero antes se les llamaba el camino, porque ellos hablaban del camino, el único camino, el camino nuevo y vivo. Y eso era lo que alegraba sus corazones, amados hermanos. La gracia celestial de Cristo derramada en los corazones de los creyentes, que los hacían andar en sus estatutos, según el nuevo corazón de carne y no el de piedra, según la vivificación de sus espíritus, amén. Según la justificación, el perdón de sus pecados, según el reino eterno preparado, la herencia eterna, aquello celestial preparado para el pueblo del Señor. El único camino es el Señor. Amén. Hermanos amados. Pero hermanos, ese camino sufre violencia. Sufre violencia. Sí, sufre ataques de Satanás. Y vamos a ver cómo en la base de lo que es el Señor Jesús podemos avanzar en este camino. Es algo que es continuo, es algo que es básico, pero en la medida que vamos caminando con el Señor vamos comprendiendo en espíritu un poco más profundo esta realidad espiritual, ¿sí? Entonces este camino sufre pruebas, la fe en el Señor sufre violencia, sufre ataques y pruebas, ¿sí? Sufren pruebas, por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar: no nos metas en tentación. No permitas, porque realmente el que le da permiso al maligno es el Señor. Satanás tiene que irle a pedir permiso a Dios, porque llega Satanás y van los ángeles, que son llamados hijos de Dios en el sentido de criaturas espirituales creadas por Dios, no por nuevo nacimiento, sino porque así le llamó Dios a los ángeles. Y entre esos estaba Satanás, el enemigo. ¿Y dónde viene Satanás? No de rodear la tierra y andar por ella. Pero ¿será que se estaba dando un paseíto solamente? El Señor le descubre las intenciones del corazón de Satanás. Y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay como él justo? ¿Sí? Con él tan recto, era un ser humano como nosotros, pero bueno, un hombre que amaba al Señor, ¿cierto? Entonces Satanás le dice: pero claro que tú lo tienes rodeado. Tú lo tienes rodeado, quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo habla mal de ti. Entonces el Señor permitió, hermanos. Y vinieron los sabeos y luego los caldeos y mataron a los siervos, a los camellos, a las ovejas, a las cabras, a todas las posesiones que él tenía. ¿Sí? Y llegaron a las noticias. Después llegó otro dándole noticias que los hijos habían muerto. Después las posesiones. Y así Satanás volvía y dice: pero solamente su salud, pero no toques su vida. Hasta ahí vas a llegar. Hermanos, ¿sí? Porque es que Satanás es así, es calumniador. Claro, es que Job te ama porque tú lo tienes cercado. Pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo va a maldecir, no va a hablar mal de ti. Hermanos, hay que discernir las cosas. Hay que discernir. Amén. Y gracias al Señor que dice que Job no halló ningún despropósito en Dios. Amén. Mi Redentor vive, fue la frase de Job. Dios me dio
y Dios quitó. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero a veces nosotros cualquier cosita ya empezamos a murmurar. Entonces el Señor quiere formarse un poquito más en nosotros, amados, y volvernos como el Señor Jesús. Amados, por algo es muy significativo que el primer libro que se escribió en la Biblia fue el libro de Job, aunque aparece primero Génesis, porque Génesis nos habla del comienzo de la creación de los cielos y la tierra, pero Job vivió antes que Moisés, ¿sí? Cuando vemos el contexto histórico, vemos que Job vivió en el tiempo patriarcal, antes que Moisés. Y entonces ahí Job escribió aquellos sucesos, ¿sí?, que él tuvo que vivir. Hermanos, y eso marca la obra del Señor con sus siervos. Si leemos todo el Antiguo Testamento, es el mismo patrón, por decirlo así. El Nuevo Testamento es lo mismo. ¿Amén? Vemos cómo sucedió en la vida de Pedro, alguien que amaba al Señor, no era perfecto, pero amaba al Señor y tuvo que aprender estos procesos, ¿sí? Tuvo que aprender estos principios espirituales del Señor. Entonces, siempre Satanás como enemigo y como calumniador, como acusador de los hermanos, ¿sí? Entonces, en el medio de la prueba viene la tentación también, porque en medio de la prueba, ¿qué es lo que el hombre natural quiere hacer? Salir por sí mismo de las cosas, se desespera y entonces busca cómo solucionar las cosas por sí mismo. Y entonces, si no esperamos en el Señor, pues nos adelantamos y no dejamos que Dios opere. En cambio, Job se aguantó 38 capítulos, hermano. Ay, Señor. Y los capítulos los leemos ¿en qué? ¿En una hora? No sé, en 2 horas. Depende de la velocidad de la lectura. O, claro, no se trata de velocidad, o depende del tiempo que invirtamos. Digamos 2 días, 3 días, una semana meditando en el libro de Job. Pero, hermano, esto pasó tiempo. Pasó un tiempo largo. Señor. Porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Y dice el Señor que el que espera y confía en el Señor no será avergonzado. Hermanos, por eso debemos apoyarnos siempre en el Señor. Cuando nosotros salimos a nuestra defensa, pues ahí el Señor no nos puede defender. Cuando buscamos nuestros propios medios, le dañamos lo que Dios quería hacer. ¿Cierto, hermanos? Entonces, hermanos, el Señor está formando el carácter de Cristo en nosotros. El Señor Jesús esperó, hermanos, soportó, aguantó, pero allá en la cruz fue donde se decidió todo. Amén, amados. Y los que miraron a la cruz para ser salvos, ahora somos salvos. Amén. Y estamos ahora aprendiendo el camino, ese camino angosto que conduce a la vida. Por eso el Sermón del Monte nos habla del carácter del cristiano. Y hermanos, y de eso nos habla una de las bienaventuranzas. Vamos a leer la última bienaventuranza, que son 8. Mire lo que dice Mateo 5. Mateo 5:11. Vamos a ver que es una bienaventuranza cuando esperamos en el Señor, cuando vamos aprendiendo el carácter del Señor a pesar de todos los levantamientos de las tinieblas. Y aún usando a hombres, hace cosas, ¿eh? Y muchas veces a los más queridos, a los que más amamos, ¿cierto? Entonces, porque Satanás no era Satanás, era un querubín querido por Dios, muy cercano a Dios, y se levantó contra Dios, hermano. Judas era uno de los 12, que el Señor le dijo amigo al final, y lo besó. Y no le dijo amigo irónicamente, de verdad. Lo amó. Y el Señor nos sigue amando. Amén. Y el Señor está formando ese carácter en nosotros. El carácter de Cristo. No el de Judas, no. El de Cristo. Ni el del acusador, sino de algo que vamos a leer acá. En un segundito vamos a leer una palabra con la que se describe al Señor Jesús y al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice acá. Mateo 5:11 dice, bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices, gozosos, dichosos, ¿sí? Dichosos sois cuando por mi causa, porque muchas cosas son por la causa del Señor, ¿cierto? Aunque no se diga de frente, el mundo no lo quiere decir de frente, pero es por causa del Señor, es por causa del Señor, ¿cierto?
Aunque el ser humano no quiera reconocer, pero es por causa del Señor que se levantan las tinieblas. Es por causa del Señor que una buena intención de Pedro se levantó. Por causa del Señor, entonces nosotros debemos retener nuestra propia voluntad a veces desenfrenada, ¿sí? Para ser encauzada en el Espíritu del Señor, en el camino del Señor. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque, hermano, esa es la calumnia. Y a veces puede haber algo porque somos seres humanos, ¿sí? De pronto tenemos un esfero y nos hicimos un puntico aquí en la camisa. Pero entonces viene el enemigo y ve el puntico en la camisa y empieza a decir, y empieza a crear una calumnia y, mejor dicho, empieza a ver el rayo brazado, cambiar las palabras, el brazo rayado, empieza a ver, así es el diablo, cambia las cosas, ¿verdad? Entonces empieza el enemigo a cambiar las cosas y el puntico entonces empieza a exagerarlo y empieza a hacer una caricatura de las cosas y a rayar todo el brazo y la camisa. Ay, hermano. Pero vamos a ver qué es lo que hace el Señor Jesús. ¿Amén? En esos momentos nosotros debemos mirar al Señor y esperar en Él. Esperar en Él. Y a veces la espera, a veces lleva hasta años. A veces son 2 días, a veces una semana, pero a veces años. A veces hasta el juicio del tribunal de Cristo. Y ojalá que no haya que esperar hasta allá, sino que el Señor nos alumbre a cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén. Entonces nosotros no debemos ponernos por jueces ni por verdugos, sino que esperar que sea el Señor el que opere en cada corazón, amados. Amén. Mira, entonces dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Hermanos, en la medida que el Señor nos conduce por su gracia, por su misericordia, a seguirlo un poco más, hermanos, más cosas empiezan a levantar. Y Dios mío. Claro, en cada uno de nosotros está el potencial de todo eso lo que diga, pero solo por la gracia de Dios es que el Señor nos ha guardado, ¿sí? Está ese potencial. Cualquiera de nosotros podríamos ser asesinos, ladrones, lo que sea, pero ahora tenemos a Cristo en nosotros. Pero el enemigo empieza con calumnia a decir todo eso. Yo podría decir, sí, yo fuera todo eso si no fuera porque Cristo me llamó, que ahora soy de Él. Me acuerdo una vez que ya Watchman Nee, de nuestro hermano querido Watchman Nee, que ya está en la presencia del Señor, lo llamó alguien, un hermano muy querido lo llamó. Vamos, le regala al hermano. Lo llamó un hermano querido. Lo llamó y el hermano Watchman Nee levantó el teléfono, ¿sí? El auricular y empezó a escucharlo, y este hermano le decía cosas, lo acusaba, le decía, eran calumnias. Claro, Watchman Nee era un ser humano, pero cuando uno está en el hombre natural empieza a malinterpretar las cosas, a torcerlas, y ese dolor, esa amargura, esa mentira, ¿verdad?, de Satanás, del maligno, del hombre natural. Y colgó, y él solamente decía, sí, está bien, y hasta de pronto derramó una lágrima. Cuando colgó la esposa, dije, oye, ¿por qué tú no le respondiste? Si él estaba exagerando, estaba mintiendo y exagerando. Y llega él y le dice, mira, si alguien exalta a Watchman Nee, yo sigo siendo el mismo Watchman Nee. Y si alguien rebaja hasta el polvo a Watchman Nee, yo sigo siendo el Watchman Nee. El Señor conoce todas las cosas. La esposa estaba furiosa porque no se defendía. Y él dijo solamente eso. Pero el Señor era que lo defendía y hoy lo está defendiendo con el testimonio. Amén. Después ya de 50, más de 50, casi 50 años de él haber partido con el Señor. ¿Cierto, hermanos? Entonces dejemos, porque al Señor también lo vituperaron, lo persiguieron, lo calumniaron y cosas, y eso que él era perfecto. Y si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto no más en el seco? Dijo el Señor. Sí. Pero mira, hermano, su generación, ¿quién la contará? Y nosotros hacemos parte de un remanente pequeñito de toda la multitud del remanente, porque todo el pueblo del Señor es remanente, amén. No nos podemos considerar remanentes todo, porque todos hemos sido rescatados con la sangre del Señor. Amén, amados. Somos parte del pueblo del Señor, ese remanente dentro de toda la humanidad. Amén. Los que hemos creído en el Señor, que somos el único cuerpo de Cristo, junto con todos nuestros amados hermanos. Ahí nos ponemos a veces en el banco a señalar a nuestros hermanos. Si es un cristiano verdadero, el Señor lo ayude. Y si no es, y si está haciendo un falso ahí parado, pues el Señor lo toque y se convierta al Señor. Amén. Pero veamos nosotros como el Señor Jesús, que oró e intercedió.
Ahora estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia, donde la gracia y la misericordia del Señor es la que nos acerca. Amén. Nos abre los ojos, toca nuestras conciencias y nos lleva a postrarnos a los pies del Señor para luego ser transformados por esa misma gracia y misericordia. Tienen que ser multiplicadas, como dice el apóstol Pedro. Amén. En nosotros. Y el que no aproveche este tiempo de gracia y misericordia del Señor, pues va a tenérselas que ver bien fuerte con el Señor en su vida. Pero eso le corresponde al Señor. No soy yo soy el que voy a latigar a la persona. No, te equivocas. Y más bien en la venida del Señor tú vas a ser latigado por ponerte a latigar a tu hermano. ¿Verdad? Se hizo con el Señor Jesús. Entonces, hermanos, el camino es nuevo y vivo. Amén. Estamos en el camino nuevo y vivo. Este camino que es perseguido. Pero dice el 12, gozados y alegrados. Ah, Señor Jesús. Porque vuestro galardón, aquí viene a hablar de galardón ya después de haber terminado las bienaventuranzas. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. O sea, no estemos esperando aquí en la tierra cosas diferentes, sino porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ah, hermanos amados. Así fue. ¿Verdad, hermanos? Entonces mira que en medio de la prueba hay la tentación de nosotros querer solucionar las cosas por nosotros mismos. Y ahí nos adelantamos, metemos la mano, y alargamos más el trabajo del Señor. ¿Cierto, amados? A veces los hermanos del Señor y su propia mamá, aunque su mamá era piadosa, y sus hermanos llegaron a ser después siervos del Señor. Pero Señor, ¿por qué no subes a la fiesta adelantando las cosas? Dijo, no suban ustedes, no es mi tiempo. No es mi tiempo, yo no voy a adelantar las cosas. Llegó a la fiesta y la mamá, convierta el agua en vino para que te conozcan y te haga famoso. Y claro, como era la mamá, el hijo de María, entonces para que saltara María y todo. Entonces ella le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? A él no le respetó, pero fue clara, porque él andaba según su padre. Amén. A ver, ¿por qué no sales por acá? No, yo ando según mi padre, no según la manipulación de nadie ni de nada. Si realmente estamos esperando en el Señor constantemente. Amén. Donde el Señor y como el Señor quiera y en la hora del Señor, el tiempo del Señor. Por eso me preocupa cuando algunos dicen, no, algunos dicen que en el tiempo de Dios y se burlan de eso. Sí hay un tiempo de Dios. Amén. Sí hay un tiempo de Dios. Hay un cronos de Dios. Hay una madurez que no podemos nosotros sobrepasar esos límites. Por eso a veces nos metemos en problemas. Amén. A veces el Señor nos dice, no, espérate, y nos adelantamos y metemos, como decimos en las patas, perdonen la palabra, como decimos en Colombia, ¿no? Pero esperemos, tampoco nos retrasemos, sino que sigamos de la mano del Señor, sostenidos por el Señor. Amén, amados hermanos. A veces nos afanamos, ¿sí? Y el Señor nos avisa. O sea, el Señor dice, no, adelante, y nos frenamos, entonces retrasamos también. Debemos depender del fluir del Señor, y la gracia es la que nos sostiene y nos lleva adelante. Amén, amados. El Espíritu sopla, ¿sí? Así es el que es nacido del Espíritu, como el viento, que no sabemos ni dónde viene ni a dónde va, pero así es el que es nacido del Espíritu. Nosotros debemos levantar nuestra vela, como el ejemplo que da nuestro hermano Gino, levantar la vela del barco y esperar que el viento sople. Amén. No de una manera pasiva. La vela es ponerse en la fe, Señor, aquí estoy. Amén. No es la vela tirada ahí esperando. No, la vela hay que levantarla, o sea, es la fe, una actitud de fe. Señor, me presento como vivo entre los muertos. Pongo el pie en la tierra, en tu nombre, Señor. Y ahí el Señor empieza a soplar. Amén. Amén. Pero si esperamos que granice, entonces, ¿cuándo vamos a ir? Bueno, en estos días ha granizado bastante, pero digamos un ejemplo así, ¿verdad? Si esperamos que los vientos cambien, porque cambie así. No, es el soplo del Señor en nuestro espíritu, amados. Por eso la dependencia de Dios en Cristo por el Espíritu es tan indispensable para el avance de la iglesia, amados. A veces pensamos que avanzar es hacer cosas y ponerle luces. Y así está terminando la cristiandad hoy. Entre más luces tiene, se piensa que se está avanzando más y se pelea. Hay peleas de denominaciones y todo, así como antes habían peleas de discotecas, ahora hay peleas de denominaciones. Perdónenme, hermanos, pero si el hombre natural es así. Peleas de ministerios, no. Nosotros somos de Cristo Jesús. Estábamos perdidos y todos participamos en el mismo ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto. Amén. Cada uno con su lugar que Dios le ha puesto. Amén. En la hora que Dios también le da a cada uno. Amén. Eso hay que aprender. Hay que aprender esos cuidados, esas delicadezas. ¿Eh?
y no frenar tampoco lo que el Señor quiere hacer, pero tampoco adelantar. Y eso, hermanos, ¿quién es suficiente para esto? Solo depender del Señor. Hermanos, el Señor nos ayude, porque a veces con buenas intenciones hemos provocado problemas, tristezas y dolores, y el enemigo se aprovecha de esto. Amén. O a veces cuando nos atrasamos también atrasamos, pero no, hermano. Entonces mira lo que dice el Señor, ¿no? Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en medio de esas pruebas, ve la tentación, ¿no? Ese tipo de tentaciones. Pero entonces ahí en medio de este también viene Satanás, el acusador. El acusador. Bueno, y el camino para responder a la tentación y a la acusación es el Señor Jesús. Él es el medio. El Señor Jesús es el alfa y la omega, pero también es el camino, es el medio. Amén. Como el Señor nos ha recordado una frase que no es bíblica. ¿Sí? Muchos dicen que el fin justifica los medios, pero no, el fin no justifica los medios. El medio es el Señor. Y la obra de su Espíritu por su palabra revelada a nuestros corazones. Amén. El Señor siendo revelado. Es el medio, es el propio Señor. Amén. Él es el comienzo y el fin y el medio, el que lo llena todo. Y Él está queriendo llenar todo en nuestra vida, hermanos. Ese es el objetivo del Padre. Y luego el Señor Jesús le devuelve todas las cosas al Padre para que Dios sea el todo y en todo. El objetivo pleno. Pleno conocimiento de Dios en Jesucristo. Y eso se va realizando, adelantando. Ya en Cristo fue hecho y ahora por su Espíritu en la iglesia. Y a través de la iglesia a todas las naciones. Como ese río que fluye hacia todas las naciones. Cuando es el río del Espíritu real. Amén, amados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder, ¿no? A esas acusaciones, a esas mentiras del maligno? ¿No? Vamos a ir a Primera de Juan, vamos a ir adelantando Primera de Juan, esa palabra que les dije que está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver unos versículos acá. Primera de Juan, en el capítulo 2. Y eso nos vamos a dar un contraste con la operación de Satanás, que es el acusador, el calumniador, el enemigo, usando el recular, ¿no? Entonces, Primera de Juan, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Porque dice que, había dicho antes, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si hubiese algo, entonces acudir al Señor para que tu sangre nos limpie. El Señor nos perdona y nos limpia. Él nos perdona y nos limpia. El perdón por lo que somos, por lo que hemos hecho, y la maldad por lo que tenemos, esa naturaleza que está en nuestros miembros carnales, ¿cierto? En nuestra carne. Pero que eso es vencido, ha sido vencido en Cristo, y lo vencemos por medio de la victoria de Cristo en nuestro diario vivir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hermano, tenemos abogado. Esa palabra abogado aquí es la palabra paracletos, que es usada para el Señor Jesús y para el Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra paracletos viene también del caleo, de llamar, ¿sí? Cuando nosotros estamos en alguna situación, llamamos, pedimos auxilio, ¿amén? Para que alguien esté a nuestro lado apoyándonos, nuestro abogado, nuestro paracletos, el que está al lado nuestro para fortalecernos, para ayudarnos y defendernos, ¿amén? Para ayudarnos. Hermanos, y ese paracletos no solamente está a la diestra del Padre ascendido, ese metido dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Él conoce cada situación, amén. Él conoce cada lucha, Él conoce cada dificultad de nuestro corazón, amén. Y por eso somos limpios, solo si miramos al Señor. Ahí es la limpieza de corazón, ¿sí? Solo si realmente nos volvemos al Señor. Ahí podemos ver a Dios operando a favor de nosotros en Cristo Jesús. Entonces, dice, abogado, tenemos abogado, hermanos, ¿sí? Entonces, en medio de esos procesos, también vienen esas acusaciones que quieren aplastar, ¿verdad? Que quieren acusar, que quieren culpar. Y claro, hay cosas reales, debemos volvernos al Señor.
Pero hay cosas que son así el puntico, entonces el enemigo empieza con calumnias y la saca de su contexto y le da vueltas y todo, y entonces del puntico de esfero que había, del lapicero que había en la camisa, ahora raya toda la camiseta del acusado y todo. Hermanos amados. Amén, amados. Pero el Señor Jesús es el abogado, el sumo sacerdote, abogando a favor nuestro. Amén. El Señor Jesús no era político, ni era economista, ni era comerciante, no. El Señor Jesús es sumo abogado. Amén. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento no estaban para otras cosas, sino para llevar la sangre del altar de bronce hacia el lugar santísimo y pedir para ellos perdón, limpieza de pecados, y también oraban por el pueblo. Amén. Como una figura de Cristo. Claro, Cristo no tenía que interceder por él. Amén. Él sí intercedió con lágrimas al Padre para ser librado como hombre, porque fue tentado en todo. Pero él como hombre venció. Y ahora él es la fuerza para nosotros vencer. Amén. Él es la capacidad, la gracia de él para nosotros vencer. Amén. Porque después de esto, entonces bien, vamos a leer cómo enfrentamos esto para entonces ser vencedores. Amén. En medio de las pruebas, en el camino, que es enfrentado por Satanás, huestes malignas que se levantan. Hermanos amados. Mira esto. Abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero sabemos que el Espíritu Santo, vamos a leer ahí en Juan 14, vamos a leer en Juan 14. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, que tomaría lo del Padre y lo de Él y nos lo daría a conocer. O sea que el Espíritu Santo toma lo de Cristo, aún este ministerio intercesor actual de Jesucristo, y nos lo comunica a la iglesia. Amén. Y lo hace efectivo cuando lo recibimos por la fe, cuando le creemos al Señor. Es la fe. Es la fe por la cual el Señor Jesús oró para que no le faltara a Pedro. Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Y mira que ahí el Señor no le dice Pedro, Pedro. ¿Sabes cómo le dice? Simón, Simón. Porque Simón es como eso, como una caña zarandeada de aquí para allá. Dice Simón, Simón. Satanás ha pedido. O sea, Satanás no puede hacer nada si no pide. Señor, mira qué guerra. Qué odio de Satanás, hermanos. Pero sabemos que entonces el Señor nos está ayudando y está probando el camino de la iglesia. Ando no, inclusive, hermanos, a veces el diablo promete así. Satanistas han aparecido a cristianos: haga esto, deje de hacer esto y haga esto, y le damos una iglesia grande. No estoy juzgando nada, ¿no? Pero muchas veces ocurre así. Y se llenan las cosas a veces. No quiere decir que todo lo que esté lleno es porque el diablo lo está probando. No. En Pentecostés se convirtieron 3.000, 5.000, habían 8.000 en total, los que se siguieron convirtiendo. Pero muchas veces suceden cosas, amados. Nuestros propios medios, las cosas. El Señor Jesús dijo: ustedes también se quieren ir. Bien pueden. Y Pedro dijo, y los otros le acompañaron: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Solo tú. Y al final en la cruz, y de lejitos, estaba Juan. Señor Jesús. Pero el Señor Jesús intercedió por Simón. ¿Para que qué? Para que la fe, no su justicia propia, su propia fuerza, no faltara. En base a la intercesión de Jesucristo, del Paracletos. Pero ahora ese Paracletos está en nosotros y gime. Hermanos, perdón que haya hablado fuerte, pero gime, hermanos, porque es un gemido del Espíritu, intercediendo con gemidos indecibles a favor de los santos. Esos gemidos adentro, Señor Jesús. Amén. No es para publicarlos en Facebook ni cosas, ni estados de celular. Eso es vanidad. Eso se lo lleva el viento. Es en la intimidad, allá donde el Señor nos conoce, amados. Es allí. Es allí, hermanos amados. Amén. Dice entonces, ¿no? El 14. Dice 14:26. Mas el Consolador. Aquí la palabra Consolador es el Paracletos. Está hablando en el contexto de la prueba, ¿cierto? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Será que el Espíritu Santo nos está acusando? No, está al lado para ayudarnos. Paracletos, el que es. Cuando llamamos
responde el llamado para estar al lado. Y no está al lado ahora solamente, sino adentro. Amén. Para sostenernos y ayudarnos, amados. ¿Será que nosotros estamos aprendiendo el carácter del Paracletos o el carácter del otro? ¿Será que se está formando el Paracletos, Cristo, por su Espíritu Santo en nuestra vida? Hermanos amados. Hermanos amados. La iglesia no se edifica con garrote y zanahoria. Pensamos que da garrote al pobre pueblo de Dios y después la zanahoria para tenerla ahí. Así hace el MK Ultra. El MK Ultra hace eso, con garrote y zanahoria. Así vuelven zombies a los personajes, a los muchachos, y los vuelven esclavos del gobierno mundial y de cosas. Con garrote y zanahoria, y así trauman a las personas y las mantienen, así hace Satanás. Las mantienen traumadas. El Instituto Tavistock en Londres se ha encargado de estudiar eso. Cómo se comportan las masas y todo. Y entonces cómo se comporta el ser humano frente a las cosas. A los caos, para infundir miedo, pero Señor, no tengáis miedo. Vamos a leer ahora, en el contexto del Paracleto, porque el Señor ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que opera? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire en la corriente del mundo? Es Satanás, y el Señor ya lo venció. Hermano, el pueblo de Dios es celestial, amén. Somos del Señor. No les podemos poner atención a los rumores del mundo, sino al Señor y a su palabra. Amén, amados. El Señor quiere consolarnos. El Espíritu Santo no es el garrotero, es el consolador. Amén. Y si nos afirmamos en la fe en Él, entonces el Señor en su venida nos va a galardonar. ¿Sí? Nos va a ayudar el Señor en el resto del camino. Porque en medio de esa acusación y eso, el diablo quiere desanimar, ¿tú sabes? El diablo desanima, hermanos. Pero el Señor nos, como Paracletos por su Espíritu Santo, hermanos, intercede y nos ayuda, hermanos. A veces las luchas son tan fuertes que Satanás ataca con desánimos, que se quisiera tirar la toalla. Uno ve gente que hasta que uno ama y toda la cosa. El Señor Jesús a los que nos amaba y todo. Pero hermano, no nos dejemos desanimar, hermanos. Amén. Entonces saca por acá, le ve un pico por acá, otro por allá y calumnia. Hermano, el Señor Jesús se apoyó en su Padre. Padre mío, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa si quieres, pero no se haga mi voluntad. Y como Él decidió por el Padre, entonces pudo dar su vida por nosotros. Y si decidimos por el Señor, vamos a ser usados en la edificación de la iglesia, no en la destrucción, no en la fracturación de la iglesia, sino en la concertación del Espíritu de Cristo en nuestra vida, en la cohesión de los miembros del cuerpo de Cristo, en el Espíritu de Cristo, no en algo que yo quiero manipular humanamente con cosas, no. Es siguiendo al Señor juntos. Amén, amados. El Señor nos da entendimiento porque en estos últimos tiempos los ataques se levantan de manera más sutil y cada vez se van a levantar de manera más sutil. Más sutil, amados. El Señor nos da discernimiento y valentía en el Espíritu, ¿no? La que viene de Él. La que viene del propio Señor. Y en el 15, 14, 26 y 15, 26. Es fácil, ¿no? Ayuda mnemotécnica acá. 15, 26. Dice el Señor, pero cuando venga el Paracletos, y ya vino, y ya está metido entre nosotros, y te conoce, hermanos, te conoce, amén. Conoce tus luchas, tus clamores. Y también nos corrige, nos enseña, nos exhorta, para volvernos a Él, amén. Para volvernos a levantar, no para dejarnos derribados, amén. El hombre exterior sí porque el camino es estrecho, amén. Angosto es el camino y estrecho. Entonces el camino, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva, amén. Para el hombre natural es estrecho, pero conduce a la vida, esa es la renovación, amén, en el hombre interior. Dice 16:24, dice 15, 26, disculpen hermanos. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, aleluya, hermano, el Espíritu Santo no vino nada más y nada menos sino que del Padre, aleluya. Como dijo el Señor Jesús, he venido del Padre y a Él vuelvo, amén. Y ahora el primer Consolador volvió para enviarnos el segundo Consolador, para ahora meterse dentro de nosotros. Vino del Padre, amados. Aprecie al Espíritu dentro de tu vida, apreciemos al mover del Señor, amén. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca, el testimonio del Espíritu Santo es acerca del Señor Jesús, del primer Paracletos, del abogado. Amén. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Hermanos, leamos algo aquí en 1 Corintios 10. Ustedes saben que 1 Corintios 10 nos ilustra la caminata del pueblo de Israel por el desierto. Diferentes luchas, dificultades, tentaciones, aún acusaciones, pruebas verdaderas, aún cosas que hacía el pueblo de Israel y cosas, eran dificultades grandes. Pero mira lo que dice desde el verso 11 leamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y si eso se lo decía a los corintios en el primer siglo, nosotros estamos más cerca del fin de los siglos. Dice, así que el que piensa esté firme, mire que no caiga. ¿Y cómo es que podemos permanecer firme y no caer? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, es agarrarnos de la fidelidad de Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Porque Satanás es el que pide, pero el Señor dice, hasta aquí no más, hasta aquí no más, hasta aquí no más, hasta ahí no más. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Señor, pero Santiago dice que Él no tienta a nadie. Claro, Dios no tienta a nadie, es el diablo, pero es el diablo el que pide. El diablo no puede hacer nada si no es con permiso de Dios. Y a veces como personas o como iglesia o como naciones se le da permiso a Dios en muchas cosas. Se vota a favor de algunos que después vienen calamidad y consecuencias hasta que pasemos la disciplina, ¿cierto? Desobedecemos la palabra de Dios y viene una disciplina, pero el Señor aún así intercede para que nuestra fe no falte, hermanos. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Aleluya, la salida es el Señor, para que podáis soportar. De la paciencia, el soportar la prueba. Amén. O sea, la paciencia y la fe de los santos, como dice en Apocalipsis. Ay, mi hermano, el Señor nos ayude. Amén. Y vamos a ir terminando, vamos a ir a Apocalipsis 12, donde muchos conocemos este pasaje, pero no es solo tenerlo ahí como un tema más, ¿no? Sino volver al Señor y meditarlo y guardarlo en la fe. Dice entonces, vamos a leer desde el verso 9, Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí explica quién es este gran dragón. La serpiente antigua, la que leemos desde Génesis, que es astuto, ¿no? Que es el más engañoso de todos. Que se llama diablo, ¿no? Ese diablo es eso, ¿no? Calumniador, acusador, ¿no? Y Satanás, que es el enemigo, el opositor, el cual engaña al mundo entero, porque es el príncipe de las tinieblas, ¿no? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la tercera parte de los ángeles, esos impíos malignos. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, aleluya, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Hermanos, cuando se manifieste el Señor, pero esa autoridad se empieza a manifestar desde ahora en la iglesia, por medio de la autoridad de Cristo sobre todas estas cosas, por medio de la victoria de Cristo que ahora nosotros ejercemos por medio de la fe. Amén. Para esto a veces ni siquiera hay que gritar, sino andar en la fe. Andar en la fe, dice, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y claro, y se va a consumar en la venida del Señor y luego allá en el cielo nuevo y tierra nueva. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermanos? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, cuando vengan esas acusaciones, vuélvete, Señor. No acepto esta acusación. Me vuelvo a ti, en el nombre del Señor. Amén. Si hay algo en tu vida, Señor, vengo a la sangre del Señor. El Señor nos limpia. Amén. Y el Señor se olvida. Amén. Vamos al Señor. Amén.
Y si hay algo en la otra persona, pues oramos, intercedemos y sufrimos para que esa persona se vuelva al Señor. Pero no estamos publicando ni haciendo cosas, ni ese recular, ¿no? Revolviendo las cosas, ¿no? Casi que parece la palabra, ¿no? Recular, no es revolver. Qué cosa, ¿no? Dice, aunque una palabra es hebrea y la otra es castellana, pero bueno. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, hermano. Esa lucha y eso se intensifica, pero nuestra manera de cubrirnos es con el Señor, con su sangre, con su paraclesía, por decirlo así, o sea, con su abogacía, que es lo que nos defiende, ¿amén? De las acusaciones de Satanás. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ah, Señor, a veces en la noche. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso dice que nos guarda del terror nocturno, porque aquí vienen esos terrores, esos miedos. Y no, hermano, no hay que dejarse arrastrar. No temáis, dice el Señor, porque yo he vencido. Lo dice más de una vez. ¿Y ellos la han vencido cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Ese es el elemento básico. Amén. La sangre del Señor Jesús. A veces nos queremos salir de ahí. A eso avancemos un poco, hermanos. Siempre va a ser. Y en los tiempos finales vea la sangre del Señor. La palabra del testimonio de ellos y la palabra del testimonio de los discípulos de Cristo es el propio Señor. Porque es el testimonio del Padre, es su propio Hijo. Amén. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos el camino. Amén. Camino nuevo y vivo a través de su sangre. Amén. A través del velo que fue rasgado. El testimonio que nos habla de este camino que es Cristo Jesús. Pero el camino, menospreciaron sus vidas, es el camino angosto y estrecho hasta la muerte. Ah, hermanos. Porque el ser humano naturalmente pues no quiere que se desgaste su hombre natural, ¿verdad? Es más, se promueven más cosas, ¿no? Y OmniLife, Vitalife y For Life para que vivir eternamente, supuestamente. Rockefeller, que se murió, creo que el año pasado se cambió el corazón 5 veces, quién sabe qué pobres NNs eran los 5 corazones. Nunca bueno, por lo menos yo no lo he sabido, pero vea la gente pensando vivir así, se van es para el infierno. El Señor es la vida eterna, hermanos. Ese es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio de la iglesia. Ah, amados. Claro, eso es muy amplio y tiene muchos ángulos y muchas cosas que seguir aprendiendo del Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo en la historia de la iglesia, enseñando más al propio Señor Jesús, cada aspecto del Señor. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, camino angosto, pero que conduce a la vida. Amén. Es la vida ya usufructuada para poseer el reino en su reino. Pero eso es un fruto de caminar en dependencia del Señor. Pero no nos dejemos derribar, ¿cierto? No nos dejemos derribar. No nos dejemos desanimar como cristianos y como iglesia. Porque el diablo se levanta con ferocidad, como el gran dragón. Dragón que es que lanza fuego por la boca y muestra las garras y se muestra así, pero el Señor como cordero le venció. Ay, ay, ay. Le venció, aleluya. Hermano, ¿y cómo le vence la iglesia? Aquí lo estamos leyendo, hermanos. El Señor nos ayude. Vamos a leer un último pasaje ya, ahí en Juan. Vamos a Juan. Estamos leyendo la etapa de la victoria, ¿no? En Juan. Y después otro pasaje en Romanos. Perdón, 2 pasajes, ya lo leemos. Amén. Juan, capítulo 16, creo que también está ese. Voy a buscarlo. Sí, Juan 16, vamos a leer el verso 32. Dice, he aquí la hora viene. Allá el Señor Jesús estaba hablando de que, anunciando su profecía de cómo iba a ser herido el pastor, que es el Señor Jesús, y todos iban a ser esparcidos, las ovejas del Señor, como fueron esparcidos sus discípulos. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ese es el momento de la prueba. Amén. Y en medio de esa prueba vienen tentaciones, ¿cierto? Tentaciones. Y vienen acusaciones. Donde el Señor dijo, ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, hermano. Señor ruega por ti, por mí,
por nosotros, por sus iglesias, para que la fe de la iglesia no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Cuando hemos experimentado el Paracletos, la intercesión, la fortaleza del Señor. Amén. Ahí podemos entonces también animar, confirmar la fe de nuestros hermanos. El Señor Jesús dice ahí que Pablo en Hechos de los Apóstoles, dice que él confirmaba la fe de la iglesia, ¿cómo? A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, porque a través de las tribulaciones que conocemos ese ejercicio del Señor, ¿amén? Como Paracletos, el ejercicio del Espíritu Santo, y así es confirmada la fe de la iglesia, ¿amén? Porque este camino sufre persecución, como leemos en Hechos. Entonces dice, y me dejaréis solo, o sea, los seres humanos lo dejarían solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso es suficiente, hermanos. Hermanos amados, yo me acuerdo, perdónenme, no es para glorificar al Señor, no otra cosa. Una vez fui a acompañar a un hermano al terminar, un hermano que vino a visitarnos unos días, tuvo un fin de semana, lo fui a acompañar, pero habían dificultades y tristezas en mi corazón. Y lo dejé, y cuando él se fue, ahí sí, empecé a descargar ya mi tristeza, no por causa de ser hermano, sino muchas cosas en esa época, y cosas, pero bueno, gloria a Dios. Entonces ahí salí del terminal, y empecé a caminar, buscando la avenida de la Esperanza, para tomar el bus que me deja aquí al lado de Corferias Exposición. Entonces, ahí de pronto iba cabizbajo, ¿no? El Señor dice que miremos a lo alto, ¿no? Pero ahí estaba cabizbajo, pero el Señor nos lleva a ver las cintillas azules en el borde de las vestiduras, como sacerdotes que somos, y sacerdotisas del Señor, porque somos un pueblo, un reino sacerdotal, para volver a mirar a los cielos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en nuestro Paracleto, amén. Y Él está en nosotros, y nos conoce, nuestros gemidos y todo, ¿no? Y iba ahí, y nunca había visto eso, porque ahí siempre se hacía un vendedor. Y un día pasé, y se hace el vendedor ahí, como su carrito de ventas y todo, y ese día miré, y volví a mirar para revisar, y sí se estaba ahí debajo, pero él siempre pone el carro ahí, pero ese día no fue. O sea, el Señor hizo coincidir que él no fuera, no sé por qué, ese vendedor con su carrito y tapara eso. Pero resulta que en el cemento, en el piso, en el suelo, estaba escrito la palabra Iván, mi nombre. Iván, así seguro que el cemento estaba fresco, alguien que llama Iván puso ahí Iván, no fui yo. Para que sepa la alcaldía que no fui yo haciendo vandalismo en las obras públicas. Entonces, Iván, y yo me quedé meditando, Iván. Pero para mí fue especial en ese día, o sea, el Espíritu quería hablarme. Me fui, me subí al bus, y el bus empezó a andar andando unos metros, y había un camión ahí, y el bus se quedó parado detrás del camión, y podía agarrar el otro carril para seguir, pero no, él se paró, él no estaba pitando, no sé, el Señor no se permitió eso, pasó eso. Y el camión atrás, ¿cómo se llama la parte de atrás de los camiones? Como la cava. Era así, la parte metálica, no era una carpa y no metálico, así. Entonces, y atrás estaba escrito, Jesús te ama. Ay, Señor. Hermano, yo lo sé, pero en ese momento fue tan especial que el Espíritu Santo me lo recordara. Hermano, se me acabaron mis tristezas, toda esa cosa, y se me olvidó todo y miré a los cielos otra vez. Fue la cintilla de azul, Iván, mira arriba de nuevo. Amén. Hermanos, ese día fue uno de los días más felices en esa época, porque el Señor me recordó algo que yo ya sé. Hermano, eso me levantó de nuevo. Eso me levantó. No porque yo sea bueno, sino porque el Señor es justo y Él es bueno. ¿Cierto? Entonces ahí volví a mirar al Señor. Ánimo, Iván. Y después, yo no sé, él se quedó parado, y después sí se le dio y no estaban subiendo pasajeros ni bajando pasajeros, él sí se le dio por agarrar el otro camino y se fue hasta que yo leí, hermano. Qué extraño, ¿verdad? Eso es un testimonio. Yo sé que los hermanos creen en la obra del Señor, también hacemos cosas así. No es que estamos buscando ahí a ver, no, es que lo que el Señor hace, no estamos en cosas nuestras, en nuestra mente, sino poniendo atención al Señor. Algo que dice la palabra, pero Él me lo recordó, y el Señor nos llama por nombre, amén, a cada uno, y nos recuerda quién es Él. Amén. Y eso es lo que nos levanta, el Paracletos. Entonces dice, ¿no? Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, el Señor les anunció todas esas dificultades
para que supiéramos que el Señor tiene control. Tengamos paz en el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Ay, pero confiad. Ahí viene la palabra de la fe. Confiad en el Señor. Yo he vencido al mundo. El mundo está influenciado por Satanás. Amén. La acusación y las artimañas de Satanás. Hermanos, el Señor ha vencido y es nuestra victoria. Y terminemos ya. Un minuto. Vamos a solamente leer Romanos, un pasaje conocido, Romanos 8. Romanos 8. Dice, desde el 31, para no alargar más la cosa, ¿no? Hablando del propósito eterno de Dios, del destino que Dios tiene para sus hijos. Dice, ¿qué pues diremos a esto tan grande, propósito tan grande, como lo tuvo con Job, que vimos el final de Job? Amén. ¿Cómo fue el final de Job? Que él esperó, ¿no? Algunos inclusive se creían más justos y acusaban a Job defendiendo a Dios. Y ustedes no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job, que fue lo que dijo Job al final, ¿cierto? Ay, hermanos. Por eso hay que esperar en el Señor, guardar silencio delante del Señor. Silencio. Y esperar en Él. Y avanzar y abrir nuestras bocas para proclamarlo a Él. Abre mi boca, que yo la llenaré cuando la abrimos en la fe del Señor. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene, ¿quién acusará? Porque ese es el arma de Satanás. A los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Porque por medio de la acusación viene condenación, ¿cierto? Aplastar, condenar. Cristo es el que murió, eso es lo importante. Cristo murió, hermano. Cuando tú deberías morir, Cristo murió en lugar tuyo. Más aún, el que también resucitó. Tú deberías haber quedado en la tumba, morir en la tumba y en el infierno. Pero Cristo murió, resucitó y te resucitó juntamente con Él. Amén. El que además está a la diestra de Dios, así también Cristo nos ha ascendido y sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. El que también intercede por nosotros, el que ahora nos enseña a interceder también unos por otros, para bien, amén. No lanzar espinos, sino el Paracletos, amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso es, el Señor te ama, amado, amén. Parece tan sencillo, pero envuelve tanto profundidad el amor de Dios. Todo se resume en el amor de Dios. Todos los ángulos de Dios se resumen en el amor de Dios. Todo. Aún todas las cosas que Él permite, por amor a los suyos. Tribulación o angustia, ahí está la prueba, la tentación, la acusación, todo eso. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Porque a veces el enemigo usa otras artimañas, pero no, es por causa del Señor, por causa de la obra del Señor en nosotros. Que se levanta y con cosas y dice, y todas cosas, hermanos. Dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en todas, somos más que vencedores, ni siquiera vencedores, hermanos, más que vencedores. Este es el final, amén. Vencedores en la venida del Señor. En esa victoria que se va manifestando en el camino, el Señor la va a resaltar en su venida, en cada uno de sus hijos. Pero somos más que vencedores, ¿cómo? Por medio. Él es el camino, amén. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y el medio, el camino. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Hermanos amados, apoyémonos cada vez más en Él. Por lo cual estoy seguro, aquí en esto estamos seguros, amén. No es como si nos recordaban estos días, no es la relatividad, no, es la seguridad en el Señor, amén. Es la verdad, que es Cristo y su operación de su gracia, por medio de su sacrificio en la cruz y de su Espíritu en nosotros. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, hermanos,
ni ángeles tan poderosos que son, pero si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni principados, vean. Aquí Pablo está hablando en Cristo, no está hablando en la pretensión humana, en Cristo. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque todo es creado. El único que es creado es Dios. Dios único y trino y verdadero, amén. El eterno, el yo soy. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, porque eso es lo que quiere el diablo, separarnos, hermanos, de Dios, amén. Desligarnos, en cambio esa palabra, volver a ligar fuertemente con Dios, amén. Por medio de la fe, ya estamos unidos a Dios en Cristo, pero Satanás quiere que quitemos nuestra mirada y separemos nuestra confianza del único que es digno de confianza, hermanos. No nosotros mismos, ni ninguno, ni una institución, ni nada, no, es el Señor. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué, de nuevo, del amor de Dios. Aleluya. ¿Qué es? Y ese amor no es en el aire, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Padre amado. Papito Dios, por tu precioso amor, Señor. Estamos delante de ti, Padre, por tus grandes misericordias, por tu bondad, Señor. Concédenos permanecer en tu bondad, Señor, para no ser desgajados, Señor, sino como dicen Romanos, Señor, sino que permanezcamos en tu bondad, porque gracias a tu bondad es que estamos en ti, Señor. Solo por tu bondad, porque no hay ninguna bondad en nosotros, aunque tú formas tu bondad por tu Espíritu en nosotros, Señor. Eso sí es verdad, Señor, pero es lo que viene de ti si nos aferramos a ti por medio de la fe, Señor. Ayúdanos a soportar, Señor, la prueba, porque tú eres el que nos defiendes de las acusaciones. Que no seamos nosotros, Señor, por nuestra propia justicia, porque no somos nosotros, pero sí tú eres el que nos defiende, Señor, el justo, el que nos hace justos delante del Padre, Señor. Guárdanos para ti siempre, Señor. Defiéndenos de todo ataque del maligno. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Concédenos permanecer en ti, porque tú eres nuestra vida, Señor. Porque Cristo, nuestra vida, cuando se manifiesta, entonces seremos nosotros manifestados también en gloria, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a tu palabra, que es verdad, Señor. Condúcenos a ti, Señor, a profundizar en ti. No nos permitas distraernos, Señor, en vanidades, Señor, como oraba una hermana. No permitas que la juventud tuya, Señor, se distraiga en tanta vanidad, sino que, Señor, aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Nos aferremos a ti, Señor. Aferrémonos a ti. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo a aferrarnos a ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos atraes con cuerdas de amor, Señor, no con garrotes, aunque a veces nos disciplinas, pero de otra manera, Señor. Y no somos nosotros los verdugos, ni nada por lo menos, ni mucho menos, Señor, sino que eres tú el que nos atrae, Señor. Señor Jesús, eres tú el que nos defiende, Señor. Si estamos por tu causa, Señor, tú defiendes tu causa, Señor. Y aunque el hombre exterior se desgaste, Señor, nuestro hombre interior se renueva, Señor. La evidencia no es lo exterior, Señor, sino la obra en el interior que tú nos renuevas de día en día, Señor. Amén. Para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado en tus santos, en tu venida. Gracias por tu defensa, Señor. Gracias por tu protección. Concédenos mantenernos bajo tu cobertura, Señor. La de tu Espíritu, Señor, la de tu Hijo, Padre, y la misma tuya, Señor. Dejamos esta palabra en tus manos. Concédenos permanecer con nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres el único digno. Gracias por tu amor, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.